Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Artículo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de este artículo de neumonía fúngica publicado en el CHEST en el 2023. Cuando hablamos de hongos, hay más de 5 millones de especies en el mundo. Realmente patológicas son 300. Las podemos agrupar según su morfología en 3 grupos: en mohos, en levaduras y en hongos dimórficos. Las levaduras son organismos unicelulares. Aquí destacan Candida, Pneumocystis, Cryptococcus. Los mohos son organismos multicelulares. Acá destaca Aspergillus, los mucorales y Fusarium. Y tenemos los hongos dimórficos. Estos hongos cambian su morfología según la temperatura. A 25 grados son mohos y a 37 grados son levaduras. Aquí destacan histoplasmosis, coccidioides, paracoccidioides, tadromicosis, y destacan que estos hongos son endémicos. Es importante que además, cuando sospechamos esta infección, debemos tener en cuenta 4 cosas: características del hospedero, características epidemiológicas, radiológicas y finalmente el contexto clínico. Dentro de estas 4 características, la primera serían las del huésped, y aquí un factor de riesgo muy importante a tener en cuenta es la inmunosupresión, ya que específicamente cuando tenemos alteración de la inmunidad celular o del adecuado funcionamiento de los neutrófilos, vamos a tener un mayor riesgo de neumonía fúngica. Así podemos ver que para todos estos hongos que pueden llegar a generar neumonía fúngica hay 4 factores de riesgo que se comparten: trasplante de células hematopoyéticas, trasplante de órgano sólido, corticoide a dosis altas entendido como más de 20 miligramos día por más de 2 semanas, o una neutropenia prolongada entendida como un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 por más de 2 semanas. De igual manera, el VIH va a ser un factor de riesgo común para la gran mayoría de estas infecciones, y dependiendo del conteo de CD4 podemos sospechar alguna de ellas. Así, con un conteo de CD4 por debajo de 250 tenemos riesgo de coccidiomicosis, por debajo de 200 pneumocystis, por debajo de 150 histoplasma y por debajo de 100 criptococo y blastomices. Y a su vez tenemos factores de riesgo ya específicos para cada uno de los hongos, como por ejemplo diabetes para los mucorales, el uso de ibrutinib para Aspergillus y para Pneumocystis, y también tenemos el uso de los inhibidores del TNF-alfa para los hongos dimórficos. Vamos a tener también que las enfermedades crónicas que pueden tener los pacientes pueden predisponer a alguna de estas infecciones, como por ejemplo la neumopatía crónica puede aumentar el riesgo de aspergilosis pulmonar crónica. Y también en los pacientes cirróticos vamos a tener un mayor riesgo de criptococosis. Y es importante saber que podemos llegar a presentar esta infección en pacientes inmunocompetentes. Y en general, si bien pueden ser la gran mayoría los mismos gérmenes, pero aquí es importante mencionar que en una infección por criptococo sí varía lo que esperamos. En un paciente inmunocompetente esperamos una infección por Cryptococcus gattii, mientras que en un paciente inmunosuprimido esperamos infección por Cryptococcus neoformans. En segundo lugar, los factores epidemiológicos, o visto de otra forma, factores de riesgo del paciente. Destaca la infección severa por COVID o por influenza, se asocia con infecciones por Aspergillus o por mucorales. Las personas que se inyectan drogas tienen mayor riesgo de candidemia, y las candidemias pueden generar embolía séptica y pueden comprometer el pulmón. Podemos tener empidemas por cándida secundarios a infecciones intraabdominales por cándida. Las infecciones primarias por este hongo a nivel pulmonar son raras, por debajo del 1%, por lo que aislamientos a este nivel sin un adecuado contexto deben ser considerados como colonización. El tabaco y la cannabis se relacionan con infecciones por Aspergillus, e igualmente la exposición a materia fecal de murciélagos y de pájaros, especialmente en contexto de cuevas, se asocia con infecciones por histoplasma y por criptococo. En tercer lugar, tenemos los patrones radiológicos. Acá destacan lo que se conoce como el signo del halo, el signo del halo reverso y la oclusión del vaso. Cuando hablamos de el halo, es un nódulo que está rodeado de vidrio esmerilado. El halo reverso es vidrio esmerilado rodeado por el nódulo. Y cuando hablamos de la oclusión del vaso, es un vaso que se ve interrumpido por el componente infeccioso. Todo esto nos habla de angiinvasión, y por eso aporta la posibilidad de infección fúngica. Tenemos otros hallazgos ya para algunos hongos específicos. Por ejemplo, los mucorales se asocian con la presencia de nódulos o micronódulos y con un compromiso igualmente a nivel de los senos paranasales. Candida nos puede evidenciar
cavitaciones en el contexto de embolismos sépticos, y la infección por neumocistis se asocia con evidencia de vidrio esmerilado de manera bilateral, especialmente periliar, y también podemos encontrar a este nivel quistes o neumatoceles asociados. Y como cuarto lugar está el contexto clínico. La infección fúngica la sospechamos cuando el paciente no mejora en el contexto de una neumonía bacteriana y hemos descartado otros diferenciales. Bacterias como tuberculosis y nocardia que se pueden comportar de manera crónica y otras enfermedades no infecciosas como malignidad, como enfermedad autoinmune y como enfermedades granulomatosas. Lo que sigue es buscar el diagnóstico de la misma. Aquí es importante saber que son muchas las pruebas que tenemos con rendimientos variables, pero en general va a haber un gran número de pacientes en los cuales no vamos a lograr la confirmación diagnóstica, vamos a hacer simplemente la presunción y el manejo de la misma. Dentro de las pruebas diagnósticas, la primera que tenemos quizás sería la microscopía directa, en donde en una muestra analizamos y vemos si vemos estructuras fúngicas en algún tejido o en alguna muestra. Aquí, por ejemplo, podemos ver levaduras y cuando vemos levaduras tenemos que ver el número de levaduras, cómo se organizan, si hay o no gemación asociadas a las mismas. Cuando tenemos hifas es importante ver cómo se ramifican, en qué ángulo lo hacen, si están o no están septadas, el tamaño de las mismas. Y con esto podemos llegar incluso a un diagnóstico específico como puede ocurrir en algunas ocasiones con coccidio o hacer una presunción diagnóstica como podría ocurrir por ejemplo con mucorales, en donde por ejemplo si vemos unas hifas que se dividen en un ángulo de 90 grados que son anchas y que están pseudoseptadas, podríamos hacer una sospecha diagnóstica de neumonía por algún mucoral. Lo otro que tenemos dentro de la microscopía directa son las tinciones específicas que nos podrían llegar a ayudar, como por ejemplo la musicarmina para la criptococosis. El cultivo sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico de la neumonía fúngica, pero el problema es que tiene un rendimiento más bien regular. Es importante saber acá entonces que si tenemos un cultivo o una microscopía directa negativa debido al bajo rendimiento, no vamos a descartar el diagnóstico de neumonía fúngica si seguimos con la sospecha. Si el cultivo llega a ser positivo, dependiendo del tiempo de positividad, podemos sospechar algún hongo en particular. De 1 a 3 días suelen positivizarse los cultivos de Cándida, de Crypto y de Mucor. De 3 a 7 días suelen positivizarse los de Aspergillus, los de la gran mayoría de los mohos de Matiacios y los de Coccidiomicosis. Y de 2 a 3 semanas se pueden demorar en positivizarse los cultivos de Histoplasma y de Blastomyces. Dentro de las otras pruebas que tenemos están las pruebas antigénicas. Es importante saber que el rendimiento de estas es variable. Podemos tener un rendimiento muy bueno, como puede ser el del antígeno de criptococo, o un rendimiento más bien regular, como puede ser el del galactomanano en Aspergillus. Estas pruebas las podemos realizar en general en lavado broncoalveolar, en orina y en suero, y es precisamente en ese orden que suelen tener de mayor a menor el rendimiento diagnóstico. Dentro de los antígenos, quizá el más útil podría ser el 1,3 beta-de-glucano, debido a que es un antígeno panfúngico, con la excepción de criptococosis, mucormicosis y blastomicosis. Las pruebas serológicas en general no van a ser de gran utilidad en el diagnóstico de la neumonía fúngica, quizá la única excepción podría ser coccidiomicosis. Y la última herramienta que tenemos para el diagnóstico son las pruebas moleculares, que pueden ser una PCR específica para alguno de estos hongos, una PCR multiplex o incluso la secuenciación de nueva generación. Estas pruebas en general van a tener un rendimiento mucho mejor que la de las pruebas anteriores que hemos mencionado, pero el principal limitante para el uso de las mismas es el acceso y el costo que implican. Si bien el diagnóstico de esta patología es difícil, no por eso vamos a intentar usar todas las herramientas que nos ha mencionado Andrés de forma simultánea. Hay que hacerlo en forma escalonada y siempre pensando en el contexto clínico de nuestro paciente, iniciando con lo que tenemos más disponible e idealmente no invasivo, y después sí progresando a pruebas más invasivas o más avanzadas como biología molecular. Con esto terminaríamos entonces este capítulo de El Artículo. Esperamos que les haya gustado y como siempre son ustedes quienes eligen cuál es el artículo que vamos a revisar en 15 días. Les ponemos esta primera opción, que es una revisión de falla cardíaca con FEI preservada del Lancet de este año. O este artículo publicado en el New England también este año del síndrome de Behçet. Nos vemos en 15 días.